Bueno, iniciamos esta segunda parte de esta clase que estamos teniendo, que es la metodología de DISC, y son las tres letras que hemos estado viendo. Para los que están viendo la clase en diferido, les recuerdo, por favor, que de alguna manera estamos como um, tomando la lección o retomando la lección en la página 20. Estamos tomando la lección en la página 20 y voy a dar un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada para luego situarnos en el renglón que leímos, a la última oración que leímos de estas personas que dijimos que estaban en esta área de estables, ¿verdad? Y para recordar un poquito lo que estábamos haciendo, vamos a ver este disquito que dejamos ahí en el grupo, donde estábamos viendo cómo este método tiene que ver precisamente con esta parte de las cuatro maneras que hay. Y vimos en estas circunstancias, se los voy a poner ahí grande y no van a ver, pero va a ser útil porque lo voy a ir diciendo. Vean ustedes como arriba dice racional y abajo dice emocional. Nuestra manera de comportarnos puede ser racional o emocional. Y eso está en una línea que es vertical, la verticalidad que va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y cada rango domina de diferente manera, pero hay una línea al horizonte que nos habla de los introvertidos y de los extrovertidos. Esto ya lo estuvimos viendo y recordamos ahora que estamos parados en una de las letras que es la letra S. ¿De acuerdo? Estamos en esta letra S y en esta letra S es donde vamos a arrancar. Vamos entonces a ir a la parte que estamos viendo. Para nada más refrescar nuestra memoria, decimos que en esta letra S tenemos una persona que está recargada hacia el lado izquierdo de nuestro diagrama, que es introvertida. Quiere decir que siempre está hacia adentro. Extrovertida es que habla mucho, que dice las cosas. Una persona introvertida es que está hacia adentro. Y además es emocional, no es racional, responde no por la razón, sino por la emoción del momento. ¿De acuerdísimo? Entonces, de acuerdo a esta forma eh, de definir nuestro comportamiento, vemos aquí en este diagrama que nosotros estamos viendo cómo esta forma de ver nuestro diagrama nos lleva a la parte que nos dice, permítanme, esta parte que nos dice que estamos prácticamente en este lado del lado izquierdo de la estabilidad. ¿Mm? De la estabilidad. Volviendo un poquito y dejando aquí esto por un ladito, un ratito, tenemos que en nuestro manual, ¿esto dónde se encuentra? Bueno, esto se encuentra en la página 19 donde empezamos. Dijimos que es la letra S y la letra S significa estabilidad. Dijimos que estos nombres están por algunas palabras en inglés, porque esto fue hecho, este diagrama fue hecho en inglés por la palabra estadinas, ¿verdad? Que quiere decir estabilidad. Ahí perdonando la pronunciación, y aquí había personas que estaban en esta situación. Nos quedamos en la página 20 donde estábamos viendo sus características. Y una de las últimas características en el último párrafo, para engancharnos con lo que estamos viendo, decía que estas personas normalmente muestran sensibilidad con otros puntos de vista y valoran la relación positiva con los demás. Esas son personas positivas. Nosotros estamos viendo aquí cómo nosotros vemos el carácter del líder, formando el carácter del líder, y tenemos que darnos cuenta en cuál de las áreas estamos. Estamos en la área verde, quiere decir que ellos o nosotros, en este caso si estamos en esta área, no somos o no son extrovertidos,
por naturaleza y confían en que otras personas más asertivas, quiere decir que actúen conforme a lo que es necesario en ese momento, tomen la iniciativa. Normalmente es como cuando yo he dado este ejemplo en estas clases y en otras que he dado sobre este tipo de personas, es cómo se comportan los hermanos. Es como cuando de repente vemos que hay un problema, la di el ejemplo en la clase pasada con la letra anterior, y en este ejemplo decía que no se recoge la ofrenda bien o se cae el ofrendero y esta persona pues se queda sentada, no espera resolver, espera que otro tome la iniciativa para resolver. Ellos son no son extrovertidos, al contrario, son introvertidos, entonces no quieren darse a conocer, están siempre tras bambalinas y no quieren hablar. Entonces vamos a ver estas personas que están en estabilidad, vamos a ver cómo se relacionan con los demás. Vean qué relación tienen con los demás. Vamos ahí ir viendo esta relación con los demás, permítanme, estas personas que están en esta situación, ¿no? Entonces, vemos ahí están en esta parte de estabilidad, ¿verdad? Y entonces están cargados, ¿verdad? Hacia lo introvertido y hacia lo emocional. Son serenos, calmados y además son cuidadosos o mesurados en todas las cosas que hacen. Ellos son muy tranquilos y cuidadosos en cuanto a las cosas que hacen. Entonces vamos a ver cómo son estas personas verdes ese que están siempre tranquilos, que no tienen problemas, que están estables, ¿verdad? Estabilidad. Y entonces ellos se relacionan con los demás de esta manera. En su estilo de vida, por lo general, este tipo de personalidad buscará personas que sean socialmente más asertivas. Dijimos que asertividad era buscar la respuesta correcta para el momento correcto, para iniciar, es decir, positivos, para iniciar una relación de cualquier tipo. Su orientación hacia la dependencia los convierte en más apropiados para mantener las relaciones interpersonales, no tanto para realizar el contacto inicial. Ellos están esperando que les hable. Esto lo vemos desde niñitos, ¿no? Hay niñitos que son, con mis nietos y nietas así pasa, ¿verdad? Están esperando que uno está esperando que le hablen para contestar, mientras que otros hay que frenarlos porque son demasiado extrovertidos. Pero esta letra S de los estables están metidos en sí mismos y están esperando que los demás le hablen para tener amigos. Por esta razón, su círculo de amigos y conocidos cercanos es generalmente pequeño, pero fuertemente unido. Las personas estables tienen relaciones muy estables y están en esta situación. Curiosamente, esto lo podemos ver, y me van a decir ustedes, lo podemos ver en las relaciones en la iglesia. Se dan cuenta que al terminar nuestro culto, las gentes se relacionan entre sí y empiezan a tener pláticas y estos grupos normalmente se comportan así, de esta manera. Hay personas que son extrovertidas y hay personas que están introvertidamente hacia adentro. Y estas personas pues son grupos pequeños, se relacionan con pocas personas y están en esta situación. Eh, Vamos a ver las habilidades comunes. Las fortalezas particulares de estas personas pueden ser resumidas como de soporte. ¿Mm? Son personas que están en este rango tan importante que dijimos, hacia el lado izquierdo y hacia el lado de abajo, donde son introvertidos y son emocionales, que normalmente son personas por la misma razón que pueden ser personas de soporte, ¿verdad? Estas tipo de personas, sus habilidades son personas que están ahí entrecomillados de soporte. Ellas son dependientes y leales, eh, combinando con una profundidad emocional que las hace particularmente aptas para escuchar
y asesorar a las personas. Estos individuos también son persistentes en su aproximación. Cuentan con la paciencia y autocontrol suficiente para trabajar de un modo estable en una tarea hasta llegar al final. Es decir, no se nos disparan, siempre están estables y sabemos que son confiables. Y cuando nosotros somos así, tenemos que ser confiables y en este sentido es como empezamos, terminamos. Este es el trabajo. Si empezamos, terminamos. ¿Verdad? Son estables, están en control de todo. Eh, Esto hace que ellos sean capaces de llevar a cabo tareas laboriosas que otros estilos podrían no tener la paciencia suficiente para terminarlas. Las personas estables son aquellas que les traen un rompecabezas de 50,000 piezas y ellos deciden terminarlo y se van a estar ahí hasta que se termine. ¿Sí? Son suficientemente estables como para mantener esta manera. Ahora sí, vamos a la parte que tiene que ver con los factores de motivación. ¿Por qué es importante esto? Porque estas personas, o si nosotros estamos en este tipo de personalidad, tenemos que darnos cuenta de esta situación. La paciencia subyacente de este tipo de personas es la raíz de sus factores de motivación, es decir, ellos tienen tanta paciencia que lo único que los motiva para hacer las cosas es que ellos lo van a lograr hacer y están ahí dispuestos a hacerlo. Ellos necesitan sentir que cuentan con el apoyo de los que les rodean, pero sobre todo requieren el tiempo suficiente para adaptarse a nuevas situaciones. Ellos sienten un inherente rechazo por el cambio y prefieren mantener la palabra griega, latina, perdón, que error tan grande, es griego es latín, es la famosa palabra status quo, que quiere decir que las cosas se permanezcan sin que se muevan. No le gusta que las cosas sean nuevas. Yo les conté en la clase pasada cómo en Guadalajara era tan difícil predicar el evangelio porque las personas aquí siguen yendo a la misma ferretería, a la misma tiendita que fueron desde sus abuelos o bisabuelos. Y de aquí las cosas no tienen que cambiar. Siempre que sea posible, mantienen este status quo o el estado de las cosas sin mover. Las alteraciones repentinas o súbitas de las circunstancias pueden resultar muy difíciles de manejar para ellos. Ellos no quieren que las cosas cambien, que las cosas sean diferentes, y esto es muy difícil para ellos, que las cosas cambien. Y esto ya es una personalidad propia, ¿no? Esto ya es una personalidad que está ahí. Eh, Rosita, ¿vas conmigo en la lectura? ¿Me ayudas con el último parrafito, por favor? Una vez que se embarcan en una tarea, ¿qué pasa con ellos? No sé si tiene chance. ¿Cómo andas, Rosita? Conchita, perdón. Connie, ¿no? Ok, entonces sí. Sí, Ok, a una ver, vez, dice una una vez, vez, una vez que se embarcan en una tarea, ellos querrán concentrarse profundamente en ella hasta el final. Las interrupciones y distracciones de cualquier tipo pueden ser factores desmotivadores. así es. ¿Tú ¿Mm? le sigo? No, hasta ahí. Factores desmotivadores. Entonces, si nosotros estamos en esta circunstancia, fíjese bien, es una contradicción muy interesante, porque dijimos que son personas que cuando empiezan algo lo terminan. Si están haciendo un rompecabezas de 5,000 piezas, si empiezan la cosa, lo terminan. Así es, pero son muy fáciles de desmotivar si las circunstancias se apagan o son constantes. Es decir, si están haciendo el rompecabezas ahorita de noche, se va la luz, no van a buscar una vela. Ya hubo una variación que no les gustó y no lo van a seguir y van a tener un pretexto para no seguir estas circunstancias.
Así que si nosotros somos así, tenemos que aprender a ser tenaces, a tratar de seguir adelante con las circunstancias que estamos. Si alguno de nuestros miembros de nuestra iglesia vemos que tienen esta característica, que son introvertidos, son reservados, son emocionales, ¿verdad? Normalmente cualquier cosa los hace sentir bien o mal, pero que todo lo hacen con cierta, vamos a decir, cuidado y que siempre estar terminando las cosas, pero de repente pasa algo y eso los distrae. Entonces tenemos que tener cuidado de los factores desmotivadores. ¿Cuáles factores desmotivadores hay? Muchísimos factores desmotivadores puede haber en la vida. Todos los factores pueden ser desmotivadores, pero tenemos que enseñar a estas personas que están en esa estabilidad, que no quieren que se muevan las cosas, hay que enseñarnos o enseñarnos a nosotros mismos que nada permanece igual para siempre, que hay cosas que van a ir cambiando en la vida, en nuestra iglesia, y que esto tienen que acostumbrarse al cambio, no quedarse en el status quo, como dice el latín, que las cosas no sean igual. Mi hija tenía una cama, una de mis hijas, tenía cuando era niña una cama muy, muy viejita, y esa cama viejita que ya estaba acabada, pues un día decidimos que teníamos que cambiarla. Y ella decía, no, mi cama no podría vivir sin mi cama, ¿verdad? Pues eso es una característica propia de cuando tenemos ciertos apegos. Si bien es cierto, los seres humanos tenemos apegos, y están bien los apegos, también nosotros tenemos que entender que las cosas pueden cambiar para bien o para mal y que eso no nos va a quitar de la meta que tenemos por delante, ¿verdad? Hay metas que tenemos por delante que tenemos que perseguir con tenacidad. Los subrasgos de estas personas que están en esta habilidad son paciencia, son personas, dice pensador, y perseverancia. Podemos encontrar estos subrasgos de la personalidad con alta S, o que predomina la estabilidad. Ahora sí, cuando estamos ya en este momento de esta circunstancia de la estabilidad, podemos pasar ya a nuestro último eh, complies. Eh, y ahí dice nuestro manual concienzudo. Aquí en nuestro gráfico que yo obtuve de internet, tenemos que este dice para la letra C, para la letra C, que vamos a ver ahora, cumplimiento, ¿verdad? Cumplir, ¿verdad? No solo concienzudo, sino también cumplir, que es correcto, preciso y lógico. ¿Por qué? Porque es introvertido, es decir, se guarda las cosas, está caminando hacia adentro, pero este caminar no es emocional como la letra S, ¿verdad? El que no quiere que las cosas cambien, el que quiere que todo sea siempre igual, sino esta persona es una persona que es racional y piensa las cosas. Es correcto, preciso y lógico. Vamos a nuestro manual, es un párrafito ya chiquito, pero nos ayuda mucho a entender este, este rasgo de personalidad que es cumplimiento o concienzudo. Concienzudo o, como hemos dicho, cumplimiento es una letra C, ¿verdad? Concienzudo o cumplimiento, cumplidor es C. Y este que cumple o que es muy concienzudo, que está, las dos palabras son sinónimas, ¿verdad? Dice, comienza con esta circunstancia. Vamos a leer cómo es su personalidad, su rasgo de personalidad. Concienzudo o bien C es el último factor del DISC. Este es quizá el más complejo de los cuatro factores. Es un factor complejo porque si bien muestra una racionalidad, esta racionalidad es de una persona que es hacia adentro, que es hacia adentro, no como el rasgo que habíamos visto
anteriormente que era dominante, ¿verdad? Fíjense ustedes que antes era dominante el que estaba racional porque era extrovertido, era decidido, competente, exigente, sino más bien ahora está del otro lado y ahora siendo racional es introvertido. Y hay un cumplimiento o es concienzudo. Y vamos a ver de qué trata esto. Tradicionalmente, personas con alta C de concienzudo o de cumplidor eran categorías como orientadas a las reglas. Recientes investigaciones muestran que esto es solo una parte de la historia y que el factor representa más elementos sofisticados de terminamos la página 20, pasamos a la 21, personalidad. La raíz de su complejidad está en su combinación de control y pasividad. Es decir, quiere tener control y quiere ser pasivo. Es decir, está en la parte de la razón y está en la parte de ser introvertido. Por ello, está designado como el tipo analista. Es aquel que le están hablando y ya está midiendo el agua a los camotes, como decimos por acá en nuestro pueblo. Esta característica, recuerdan que dijimos que las características se mezclan normalmente. Entonces, esta característica es muy común en muchas personas que nosotros las vemos tranquilas, aparentemente que no hablan, pero de repente nos damos cuenta que hacen una gran reflexión o un gran análisis de lo que está pasando. Es más, nos sorprenden porque estaban ahí calladitos, no decían nada, y de repente lo que ellos expresan en la iglesia, en la congregación, dicen, ah, caray, esta persona estaba pensando lo que estaba diciendo, ¿no? Y eso es buenísimo, eso es buenísimo. Vamos a ver qué factores. Vamos a seguir hacia abajo, ya que no es mucho lo que vamos a ver de esto. Son prácticamente esta hoja, pero miren, dice, este es el factor de la estructura, este es el factor de la estructura. Detalle y realidad objetiva. Su personalidad demuestra interés en la precisión y exactitud, debido a que ellos son naturalmente pasivos y reticentes para hablar, es decir, son introvertidos. Reticente quiere decir que no lo quiero hacer. Entonces ellos son reticentes para hablar con los demás. Generalmente se han imaginado que ellos no son ambiciosos, pero en la realidad este no es el caso, porque en este específico sentido ellos son similares a los individuos de la alta D. ¿Cuál era la alta D? Pues recuerdan ustedes que la alta D era del otro lado, eran rojos, ¿verdad? Y esta alta D eran dominantes, es decir, competitivos, exigentes. Y de este lado, del lado izquierdo, tenemos los personas que en este sentido, ahora les llamamos, como lo dice Manuel, concienzudos, o como dice nuestro diagrama, que tienen cumplimiento. En ese sentido, tenemos ya, son individuos como la alta D, que sus deseos de control sobre el ambiente que los rodea, es decir, ser racionales, querer tener todo en control, debido a su estilo pasivo, ellos tratan de lograr su control, utilizando estructuras y procedimientos, insistiendo en reglas y defendiendo códigos de conducta que resulten convenientes para alcanzar sus finalidades. Son personas cuadradas, son personas que siempre están en un rango de personalidad. Ahora bien, aquí quiero decir antes de leer los últimos dos párrafitos que son interesantes de este gran párrafo, los dos últimos puntos seguidos,
que yo he conocido personas que están dentro de estos rangos de personalidad, no porque sea su personalidad, están ahí por la carrera o el trabajo que tienen o lo que les tocó hacer en la vida. Si les toca ser racionales, las personas nos formamos racionales. Si les toca ser introvertidos porque no se les permite hablar, las personas empiezan a ser muy introvertidas. Hay personas que pues son así extrovertidas, pero las experiencias de la vida los llevan a esto. Vean ustedes en estos últimos dos párrafitos que vamos a leer. Estos individuos evitan la presión y tenderán a adoptar un estilo evasivo cuando enfrentan circunstancias con dificultades. Cuando enfrentan con dificultades. ¿De acuerdo? Entonces, esto les ayuda a tener esta circunstancia de no querer enfrentar como dice aquí, las dificultades. Porque aunque quieren tener el control y están como estables en este sentido de no tener control, de alguna manera, y quieren estar en esta situación de cumplir con las circunstancias, pero su manera de ser introvertidos o su formación como persona no les permite de ninguna manera enfrentarse a cosas que no estén dentro de sus círculos de tener todo en control. No quieren tener problemas con las dificultades. Y el último oración dice, en situaciones extremadamente difíciles, ellos tienden a pasar por alto los problemas o bien retrasar las acciones hasta que resulte completamente imposible evitarlas. Son personas que no están acostumbradas a enfrentar las circunstancias. Decimos aquí en mi rancho, le dan vuelta a la dificultad, ¿no? Le dan vuelta a la dificultad. Y esto es pues bastante complicado y difícil. Vamos a ver el parrafito de abajo en una sola lectura y luego hablaremos de esto con más. Este aspecto que dijimos que está orientado a las reglas se afecta de la siguiente manera. El aspecto orientado a las reglas de la personalidad con alta C, recordamos que estamos ahí en el diagrama del lado izquierdo, arriba, ¿verdad? Esta circunstancia de estar en esta circunstancia, en este momento de racionalidad, ser introvertidos, se refiere a un sentido mucho más amplio que las propias normas, reglas o procedimientos corporativos. Las personalidades de este tipo generalmente tienen códigos de conducta y tienden a darle importancia a las etiquetas y a las tradiciones, debido a su profundo deseo por hechos y detalles. También es común que el estilo C cuente con un conocimiento general amplio y específico de un determinado campo. Este interés en el modo en el que las cosas funcionan significa que las personalidades C son generalmente ubicadas en trabajos técnicos o en trabajos que requieren la organización de la información. Es decir, las personas que están ahí en esta C, que son azulitos, no hacen cosas que no sean incorrectas. Así que se resguardan en un trabajo que siempre se haga la misma cosa, ¿verdad? Y nos podemos ver 40 años de su vida trabajando, metiendo tornillitos a una cajita porque es donde se sienten en lo que han llamado algunos su lugar
de estabilidad, su lugar de confianza donde se sienten a gusto y como son racionales y no quieren hablar con nadie, ni quieren problemas, ni quieren meterse en ningún problema, entonces pues están en esta circunstancia. Este párrafo nos habla de esta estabilidad que no quieren perder. Dejen mover un poquito hacia abajo mi letrero para ver este párrafo grande que también son pasivos por naturaleza, frecuentemente reticentes y distantes. Las personas de este tipo pueden dar la impresión de frialdad o desinterés. ¿Por qué? Porque como son racionales, pero no quieren hablar las cosas, miren ustedes, no los veo ahorita, pero si los veo un poquito, miren ustedes, son personas que parecen en cierta manera que no les importa lo que está pasando. Es decir, ven el problema en una iglesia y los vemos como que si no está pasando nada. No pasa nada, aquí no está pasando nada porque al ser racional están pensando las cosas, están masticando las cosas, pero no las saben externar como su compadre de enfrente, el rojo, ¿verdad? Que es explosivo e inmediatamente actúa. Ellos están ahí metidos en esta circunstancia y esto es lo que ya está diciendo este padre. Muchos de estos estilos impasible provienen del lado con, eh, controlado de su personalidad. Perdí la línea, pero sí es esta. Esto los convierte en renuentes a revelar información acerca de ellos mismos o de sus ideas. Recuerden que son introvertidos, están hacia adentro, a menos que resulte absolutamente necesario. De hecho, las personas con alto C, estos azulitos que estamos aquí viendo, son sorprendentemente ambiciosas y tienen elevadas metas, pero su innata falta de asertividad, son asertivos, no están buscando hacer las cosas para que las cosas sean claras y precisas, y también su deseo de evitar la confrontación dificultan lograr sus objetivos de un modo directo. En su lugar, ellos tienden a utilizar las estructuras y reglas existentes para realizar sus metas. Aquí dice que es azul y yo siempre voy a ser azul y nadie me va a mover de lo azul. En su lugar, ellos tienden a utilizar las estructuras y reglas existentes para realizar sus metas. Por ejemplo, donde una personalidad más dominante podría simplemente demandar que los demás sigan sus instrucciones, una persona del otro lado de la letra, del lado de la letra C, de la letra roja, apelarán a las reglas, argumentarán de lógica y autoridad para influenciar la acción de los otros. Es decir, son personas, híjole, no quería decir esto, pero casi, casi como los contadores, ¿verdad? Que dicen, no podemos, no nos puede faltar un centavo, no puede haber cosas diferentes y las alternativas son realmente difíciles. Yo una vez tenía un líder dentro de nuestra iglesia, partíamos el ministerio y teníamos un problema. Y entonces el problema es que la gente sabía a qué horas empezaba la alabanza y llegaba a la alabanza, nos llegaba la oración que teníamos primero y eh, cuando empezaba la predicación, les andaba por cierta urgencia contestar el celular, salir al baño, ir a revisar los salones de los niños y el grupito pequeño, que pues éramos menos de 50, 60 personas, se reducía considerablemente porque las gentes se movían. Como la persona con que compartía el ministerio era una persona de este tipo de personas que son estables, que todas las reglas tienen que estar puestas así, que los anaqueles tienen que estar de tal manera. Entonces, pues se sentía molesto por esto y en cierto momento me dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo le dije, pues vamos a hacer algo muy drástico. ¿Qué tal
Las personas saben que la alabanza empieza a las 10 de la mañana el domingo y están puntuales porque los músicos son muy buenos y les gusta la alabanza. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con la predicación. Y recuerdo bien que me dijo, no, porque ya está establecido en el orden de nuestro culto que así debe ser nuestro. Entonces dije, pues sí, esta persona está en este rango de personalidad de las personas que quieren cumplir al pie de la letra las circunstancias. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces ahí tenemos esta situación, ¿no? Donde tienen que cumplir al pie de la letra estas circunstancias. Y bueno, vamos al final de nuestra lectura. Ya tenemos pues una percepción más clara de estas partes. Estamos sobre la parte azul, la parte C. Y vamos a terminar leyendo lo que está en el último, eh, en los últimos dos renglones de la página 21 y luego ya pasamos a los últimos detallitos de la página 20. Entonces, recordándoles a todos los que estamos escuchando esta clase que hemos visto la letra D, que es dominante, la letra I, que es influencia, estabilidad, que vimos en la clase de hoy, las otras las vimos en la clase pasada, y estamos en esta parte de cumplimiento, o que también hemos llamado que es una persona concienzuda, así como lo dice nuestra mamá, así con Z, concienzuda es como es esta persona. Bien, vamos entonces a pasar a este párrafo. Eh, dice, voy a regresar mi imagen para que lo vean ustedes. Voy a poner mi manual para leer. Entonces estamos ahí en esta parte que dice, estábamos hablando de algo que creo que es en la letra que empieza que son pasivos. Ah, sí, aquí está. Aquí está. Son pasivos por naturaleza, frecuentemente reticentes y distantes, reticentes que se ponen las manos así, ¿verdad? No quiero hacer las cosas. Las personas de este tipo pueden dar la impresión de fealdad o desinterés. Me hace que esto ya lo leyeron. A ver, ya lo leí yo, ¿verdad? Díganme ustedes, a ver, abran sus micrófonos si voy ahí o me regresé. Dejen voy a quitar esto de aquí para ver si los veo. ¿Sí lo leí o no lo leí? Díganme. Se quedó en relaciones con los demás. Gracias. Gracias. Te agradezco. Sí, ya. Esto ya lo hemos brincado. Ya nos quedamos. Perdón por las cosas que tenemos los viejitos que se nos olvidan dónde vamos. Bien. Relación con los demás. Estas personas azulitas que están en el cumplimiento, ¿cómo son? Este tipo de personas tienen varias fortalezas, pero la habilidad de relacionarse fácilmente con los demás no es una de ellas. La combinación de su estilo social pasivo con una innata tendencia a la desconfianza, por ser racionales, que genera dificultades para formar mantener relaciones cercanas. Recuerdan que el que vimos que estaba abajo era alguien que tenía muchos amigos, pero este no, porque era sentimental y necesitaba. Este no tiene relaciones cercanas y esto es esencialmente cierto en la per perspectiva de los negocios. Sus amistades o personas cercanas están normalmente basadas en un interés mutuo o un objetivo común, más que en consideraciones emocionales. Recuerden que no es emocional, sino es racional. Vamos a ver a las habilidades comunes. Dice, las personas del alta C, azulitos, son por lo general personas muy confiadas en sí mismas y esta, y esta característica
suele dificultarles la percepción de otro estilo, es decir, nomás están centradas en ellos mismos. Ellos tienen un modo estructurado de razonar y usualmente muestran fortalezas particulares cuando participan en tareas de organización o en tareas que requieren precisión y detalles o también con sistemas sofisticados. La baja estabilidad en su perfil sugiere un individuo de razonamiento rápido quien generalmente realiza aportes de utilidad, pero su naturaleza reticente, es decir, que empuja hacia atrás a las personas, no acepta a los demás, significa que ellos difícilmente ofrecerán una opinión, porque acuérdense que son introvertidos, no van a dar una opinión sobre sus pensamientos a menos que ésta sea directamente solicitada. ¿Mm? Es la persona que está ahí calladita, que la vemos tranquila y cuando le preguntamos sobre algún tema en específico, lo que hace es dar una respuesta muy racional, pero que tenemos que sacársela con tirabuzo. No están acostumbrados a expresar lo que sienten. Y esto es un problema. Normalmente estos rasgos de personalidad a veces también van por nacionalidad. Y los mexicanos somos introvertidos por naturaleza. La mayoría de nosotros, de los mexicanos de la parte centro de la República. Las personas del norte, no sé si conocen ustedes de nuestro país, las personas del norte son como más echadas para adelante, ¿no? A veces hasta se pasan, no las callan, son muy sinceras, dicen ellos. No debe ser así, debemos tener un equilibrio, la personalidad no radica en todo esto, pero vean ustedes cómo esto sí tiene que ver mucho con esta circunstancia. Ahora, vamos a terminar con esto porque todavía quiero darme tiempo de leer unos versículos bíblicos antes de terminar que tienen que ver con la personalidad de cada uno de nosotros. Y entonces vamos a esta parte ya en la página 22, por favor. Eh, Factores de motivación. ¿Cómo podemos empujar a estas personas a que hagan las cosas? Hay un factor de motivación que tiene mayor efecto sobre ellos, la certidumbre. Estas personas, si uno les enseña todo en blanco y negro, con números precisos, entonces van a caminar para ese lugar porque tienen certidumbre. Ellos necesitan sentirse completamente seguros de su posición y de las expectativas de los otros sobre ellos antes de proceder. Como consecuencia de esto, ellos sienten una profunda uh, aversión al riesgo, es decir, están no dispuestos al riesgo, ¿verdad? Y difícilmente tomarán una acción a menos que se sientan absolutamente seguros acerca de sus consecuencias. Es decir, hay que empujarlos para que hagan las cosas. ¿Cuáles son sus subrangos? Vamos a ver cuáles son sus subrangos. Los subrangos de esta letra C son eh, cooperativo, preciso y perspicacia. Es decir, ¿qué es la perspicacia? Cuando dicen, creo que estás haciendo esto por esto, ¿verdad? Esa perspicacia es como adelantarse a lo que el otro va a hacer. Como son calladitos y no se notan, y como son racionales, están ahí viendo la circunstancia y tienen esta perspicacia de decir las cosas en el momento preciso y adecuado. Y regresamos ahora para ver completamente. Vean ustedes. Hoy vimos estas dos partes que son la parte S de la estabilidad y estos que son, que tienen cumplimiento o que son concienzudos, ¿verdad? Esta parte la estamos viendo ahora. Ahora bien, esto tiene que ver con los cuatro maneras de la persona.
Pero como dijimos al inicio de nuestra clase, y era muy importante que lo viéramos, es que esta metodología de el DISC, donde vimos los dominantes, los que tienen influencia, los que tienen estabilidad y los que son que hacen las cosas concienzudamente o que cumplen siempre, todas estas personas tienen una característica muy especial. ¿Cuál es esta característica tan especial que vemos? Bueno, esta característica especial es para nosotros los cristianos, esta característica que vamos ahora nosotros a ver en un versículo del libro de, dejen quitar esta presentación para ver mejor. Miren, en Romanos capítulo 7, estaba yo leyendo en la semana, perdón, la semana pasada, porque en esta semana estuvimos complicados, pero como no tuvimos la clase la semana pasada, ya que ven que teníamos las fiestas patrias encima, y estaban analizando acerca de la ley, pero yo quiero relacionarlo con esto de las personalidades, ¿verdad? Porque ¿para qué nos sirve la ley? Pregunta Pablo en Romanos 7:7. Es un versículo muy conocido que nos acordamos por el 7:7, pero Pablo pregunta, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque si la ley, porque sin la ley el pecado está muerto. Y si yo sin la ley viviera en su tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ella, que y hallé, perdón, déjenme poner más a la luz, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, este versículo 10 es importante, 7:10, y hallé que este mandamiento que era vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿qué es lo que es bueno? ¿Qué es, perdón, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vean, esta parece así tomado a la ligera. Este versículo podría decir, ah, mira, pues soy carnal, vendido al pecado, pues ya, ¿qué hago? Pero fíjense bien cómo sigue, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ya hablamos sobre este tema varias veces, sobre esta parte de Pablo que dice, no hago lo que quiero, ¿sí? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí? Ahora bien, si se dan cuenta, sigue hablando de este tema, pero llega un momento que termina en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, estoy. Si hubiéramos leído todo lo anterior sin llegar a este versículo, pensaría, bueno, pues ya estamos en pecado, si la ley nos lleva a conocer el pecado, pues ¿qué hacemos? Pero llega Pablo a decir, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Así lo exclama, porque este versículo empieza con unos signos de admiración, dice, miserable de mí, ¿quién, pregunta, me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo.
Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación, esto ya lo abarca el capítulo 8. Ahora bien, ninguna condenación hay, fíjense bien, no dice ninguna condenación es para los que logran vencer el pecado, porque nos han enseñado desde el humanismo que nosotros como seres humanos podemos lograr vencer. Aquí nos dice, no venzas al pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es andar en Jesús, es recibir la gracia de Dios. Cuando nosotros tenemos ya sea un carácter dominante, un carácter de influencia, ya sea que ya en la letra, que era el color rojo primero, ¿no? Donde éramos exigentes, explosivos, y siendo extrovertidos nos íbamos para la parte de abajo, que era la parte donde, recuerdan ustedes que éramos eh, éramos unas personas de influencia, eh, que por nuestra sensibilidad, eh, siendo extrovertidos, podíamos manejar a las personas, o como vimos en la clase de hoy en la parte de la estabilidad, pero con muchos problemas, o incluyendo esta parte que hemos visto de la última letra, que era la parte de esta letra, que era la letra C, ¿verdad? Que habíamos dicho que era cumplimiento concienzudo, donde pues éramos tan cuadrados. Bueno, todo esto no nos hace menos cristianos o más cristianos, simplemente nos hace tener una personalidad que tendrá que forjarse de acuerdo al carácter de Cristo, de acuerdo a estar en este momento de Romanos 7:7, donde decimos, bueno, sí, la ley, ¿para qué fue puesta? Bueno, fue para llevarnos a Cristo, para llevarnos al pecado, pero una vez en Cristo, como dice Romanos 8, ahora bien, los que estamos en Cristo Jesús, vivimos en esta manera porque estamos bajo la gracia, no bajo nuestra fuerza de hacer las cosas. No se trata de cambiar nuestra personalidad, sino de darnos cuenta que debemos someter nuestra misma personalidad a esta circunstancia que encontramos aquí. Por eso hemos leído este pasaje de Romanos 7 y Romanos 8, que nos lleva a este momento de decir, ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso debemos estar atentos a no estar siendo dominados por nuestra personalidad y no siendo condenados por esta personalidad y no estar afectando a las personas con nuestra propia persona. Bien, hasta aquí tenemos nuestro trabajo que estamos haciendo de esta parte. Llegamos ahí, como siempre digo, ponemos rayita ya en la página 22 y estamos listos para entrar a la unidad 4, donde vamos a trabajar en, ahora bien, ninguna condenación hay para nosotros. Vamos a formar el carácter. ¿Mm? Porque esto es nuestro trabajo. Ya vimos dos sistemas para analizar cuál es nuestro carácter y hemos estado trabajando ahí en las tareas sobre esto, pero ahora vamos a entrar a cuál es la manera de analizar cuál es nuestro. Que el Señor nos ayude a formar nuestro carácter, a que el pecado no tome ocasión de nuestra vida, que nos guarde en santidad, porque no lo hacemos con nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas no seríamos capaces. Lo hacemos en esta obra, donde sabemos que ninguna condenación hay a los que nos portamos bien, no, a los que no hacemos tal o cual pecado, no, a los que están en Cristo Jesús. Estar en Él significa que Señor de nuestras vidas, trabajamos de acuerdo a sus planes y propósitos, que es el reinado de Dios en nuestra vida.